Buenos días, qué bueno encontrarnos para hacer nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día los invito para que abramos el corazón, la vida entera puesta al encuentro con Dios que nos habla hoy a través de su palabra. Pidámosle hoy toda la disposición al Espíritu para hacer esta proclamación. Hoy la Iglesia nos invita a proclamar el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. Primer momento. Lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. Les suplicaban los demonios: si nos echas, mándanos a la piara de puercos. Él les dijo: vayan. Saliendo ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y viéndole le rogaron que se retirase de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, como todos los días de este texto. Pedimos al Espíritu Divino que venga, que nos dé su gracia, su luz, y que podamos tener este encuentro hoy a través de su palabra. Por ello, entonces, tomemos el texto otra vez, una segunda, tercera lectura, todos los detalles. El Evangelio de hoy tiene varios detalles llamativos. ¿Qué nos llama la atención de este texto de hoy? ¿Qué personajes intervienen? ¿Quiénes vienen hacia Jesús? Esos que vienen, ¿qué actitudes tienen? ¿Qué les dice Jesús? ¿Cómo es el diálogo que se da con ellos? ¿Qué termina pasando con estos dos hombres? ¿Y qué pasa con todos los que viven en aquella región? ¿De qué animales nos habla el texto? ¿Cuál es el contexto general, la idea central de esta palabra de este día? ¿Algún detalle, alguna palabra, algún gesto de Jesús que nos llame la atención? Si quiere lo anota. Segundo momento, meditación. Seguimos con Mateo como en un periplo de recorridos por el lago. Ha venido haciendo unas curaciones y sanaciones y hoy aparecen dos endemoniados. Y el contexto de este día es ¿cuál? Ellos vienen de norte a sur, este, lago de Galilea, mar de Tiberíades, lago de Genezaret, es el mismo. Al lado oriental hay una región que se llama Hipo y ahí se llega a una ciudad de los Gerasenos, otros la llaman Gadara, tiene varios nombres. Hoy aquí Mateo nos habla de los Gadarenos. Y en esta parte sur-oriental del lago desembarca Jesús y empieza a subir. Y es una región que tiene el lago y una pequeña llanura, pero empieza a subir como hacia una meseta empinada y después sigue otro peñasco. Subiendo y recorriendo este camino, empieza a subir Jesús con los apóstoles y vienen a su encuentro dos endemoniados. El texto de hoy nos da menos detalles que el que nos da Marcos. Lucas también nos trae este evangelio. Ustedes pueden ver los paralelos en Marcos 5, 1, 20 y Lucas 8, 26, 39. De Marcos tiene muchos detalles. Aquí Mateo empieza a mostrarnos que ha llegado a ese lugar y se encuentra con dos endemoniados. Marcos y Lucas nos hablan de uno. ¿Y dónde estaban estos endemoniados? Estaban en los sepulcros. Y nos dice que eran tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Eran indomables, indominables, metían miedo a todo el mundo y se atreven a llegar a Jesús. El contexto ampliado del Evangelio es: los apóstoles venían con Jesús
Y cuando van subiendo de este escarpado a llegar a una meseta, al lado de esa meseta hay como un acantilado. Y venían hablando de los cerdos, porque había muchos cerdos por ahí, nos lo dice ya la palabra. Ustedes saben que los judíos, los hebreos desde antiguo, desde el libro del Levítico y otras invitaciones, el cerdo ha quedado como uno de los animales impuros. Entonces los judíos tratan de no comer su carne, pero también no pisar sus excrementos y lo consideran como un animal no llamativo para ellos por cuestiones de la ley que han recibido. Entonces vienen ellos como haciendo gestos, pasando al lado de estos animalitos, y Jesús viene hablándoles inclusive son animales común y corriente, pero en ese contexto ven bajar a dos como corriendo, y uno de ellos llega más rápido y se postra. Este es el contexto ya de dos que nos habla Mateo. Vuelvo y repito, Marcos y Lucas lo ponen como si fuera un solo endemoniado. En algún momento, en una visión, yo utilizo ciertas referencias. Ustedes saben que la palabra de Dios es puntual. Pero en alguna visión, una mística sobre este tema, mostrando más a profundidad estos contextos geográficos y de las charlas más amplias, nos permiten entender esto de dos endemoniados furiosos en sepulcros. Estos que llegan corriendo y que se postran a Jesús, pues claro, nos lo dice Mateo, y el mismo Marcos nos dice que la gente huía de ellos, eran incontrolables. Pero uno de ellos se postra ante Jesús, no llega a hacerle daño, se postra. Y entonces llegan ahí y traban conversación con Jesús y empiezan a decirle que qué tienen que ver con él. ¿Qué tenemos que ver contigo? Inclusive en una referencia más amplia le dice dueño del mundo. Jesús, Hijo, Dios Altísimo. Si hay algo llamativo en los evangelios es que a Jesús los espíritus inmundos lo reconocen. Sabemos que hoy en día con los avances se han dicho que muchas de estas posesiones antiguas, algunos expertos dan a conocer que tal vez eran esquizofrenias y seguramente enfermedades mentales, seguramente, pero también había posesiones y las hay hoy en día también. Primero se hace dentro del el estudio normal de la vida, pues se mira qué situaciones psíquicas o psiquiátricas hay antes de ir a mirar si hay alguna intervención del mal. Pero aquí el contexto que nos narran los evangelistas es que son dos endemoniados. Y vuelvo y repito, en esta ampliación es tan fuerte que se postran delante de él, nadie los dominaba, y se postran y lo reconocen como el Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que ver contigo? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ha llegado la hora de nuestro castigo. ¿Por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Nos lo dice Mateo hoy, que Jesús viene antes de tiempo. Seguramente ellos, en el contexto de conocimiento más claro que sobre los humanos que están sobre la tierra, pues conocen que su designio es el infierno, porque se han separado por libertad del proyecto de Dios. Pero ellos piensan que al final llegará ese designio total, y entonces le claman aquí a Jesús que no los mande al infierno, porque es un lugar muy terrible. Al parecer el otro endemoniado, en un contexto más amplio, pues estaba calmado, o más que calmado, estaba ahí como con un espíritu mudo, no decía nada. Tal vez por eso Marcos y Lucas no hablan de este otro endemoniado, y está ahí como todos como postrados ante el poder de Jesús. Y entonces Jesús está invitándolos a que salgan. Y cuando le dice que salga, le dice cuál es el nombre. Y él dice, somos legión. Nos lo dice también en el contexto de los otros evangelios. Legión, gran cantidad, muchos espíritus que están en aquellos dos hombres, posesionados de su voluntad, de todo su ser. Y por eso es tan grande el evangelio, porque Jesús vino a curar integralmente el ser humano. Y ha venido a sanar y a liberar a aquellos que el mal los tenía bajo su influjo. Más que el mal, el maligno. Y entonces es muy llamativo que estos que se llaman legión han venido a apoderarse de estos dos hombres. Y entonces se nos va mostrando cómo el enemigo empieza a decirle a Jesús, casi que mostrándole, le pide a Jesús que le permita ir a aquellos cerdos. Se nos habla de la cantidad, son como 2000 cerdos. Una gran piara que se encuentran allí en esos lugares comiendo. Y entonces se les permite ir a este animal que era impuro para los hebreos,
y estos animales empiezan a caer acantilado abajo. Impresionante como la reacción de estos animales, y caen. Ni siquiera en los animales pudieron estar estos espíritus inmundos, y no antes de que le dijeran a Jesús que eran legión, le habían comentado que la parte de la forma de vengarse del espíritu del mal de Dios, porque no puede contra él, es haciendo que el hombre se rebaje casi hasta menos que un animal. Es un contenido muy, muy fuerte también. Entonces entran allí y empiezan a caer acantilado abajo los animales. Vuelven estos dos hombres a la vida, vuelven a tener todo su pleno sentido. Inclusive creo que es Lucas que nos habla que ya la gente, cuando llegó la gente de la población cercana, los vio ahí sentados, bien arreglados, vestidos y en su juicio. Es como una profundidad que también nos da el evangelio paralelo que nos trae Lucas. Pero aquí es toda una fuerza, como hoy vienen a ser curados dos que tienen el influjo del mal. Y Jesús con potestad los hace salir. Ellos dicen el nombre y estos vienen a la libertad total. Por eso la reacción de los que cuidaban los cerdos es ir a llamar a las personas y ver el poder de Jesús. Pero esto trajo algo como contrapuesto, como en otro sentido, y es cuando llegan estos personajes de la ciudad ahí cercana, de Gerasa o de Gadara si quieren también, hablan con Jesús y lo reconocen el poder, claro, pues ellos sabían, dos que normalmente son como locos, endemoniados, gritando, nadie los controla, y este hombre con su palabra hace que estén ahí sentados en su juicio. Pero es que a ellos les pesa, es más, que han perdido una gran cantidad de dinero en 2,000 cerdos. Valen muchos talentos esa cantidad de animales. Y reconocen el poder de Jesús y se asustan. Y como quien dice, es mejor que te vayas de acá. No sea que pase algo más grande. Y Jesús dice, bueno, yo no me impongo a nadie y continúa su camino. Qué bueno hoy mirar en estos detalles de la palabra cómo Jesús se muestra otra vez con poder sobre el espíritu del mal, con fuerza para derribar y para quitar todas las cadenas, todas las legiones. El espíritu del mal es una realidad. Yo sé que hay personas que no les gusta que eso se hable, pero la palabra hoy toca un tema que es una realidad. Nosotros evangelizamos en el nombre de Dios, pero nos ayuda a poner los pies sobre la tierra al comprender que el espíritu del mal está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, nos dice San Pedro en la segunda carta. Y es una realidad. No porque Dios haya creado el espíritu del mal para que fuera malo. Sabemos que Satanás, el diablo, el que divide la voluntad humana, se ha revelado. Y que tiene poder. Pero es que hay uno que tiene poder sobre él. Aquí hay algo muy llamativo, y es que en la explicación ampliada de este evangelio es casi como el que está hablando con Jesús, como que quisiera abalanzarse, pero lo único que puede hacer es postrarse, y sabe que está totalmente vencido. Tan vencido está que termina diciendo algo como el nombre que tiene, y en un contexto más amplio empieza a mostrar cómo ellos, por vengarse de Dios, tratan de volver al ser humano menos que un animal y quieren postrarlo radicalmente. Por eso, con una palabra de Jesús, con la presencia de Jesús, vuelve la vida. Aquí hay algo que nos profundiza inclusive Marcos, y es que cuando estos hombres quedan sanos y Jesús ya va bajando otra vez de nuevo al lago, pues lo buscan allí en la barca, diciéndole que quiere ir con él, que quieren ir con él. Y Jesús más bien le dice que vaya a su familia y que empiece a evangelizar por ahí, como quien dice, dígale a las personas cómo lo que Dios ha hecho con él. En este relato que les cuento, le ponen nombres, se llama Marcos de Josías y el otro se llama Demetrio. Inclusive cuando el espíritu del mal los deja, ellos como que están sin saber dónde están, empiezan a hacer preguntas que dónde están, y poco a poco vuelven como en conciencia a ser libres. Y cuando este que ha sido liberado, el que más hablaba, le dice a Jesús que lo deje seguir, Jesús le dice que más bien evangelice allí, y él le dice, es que tengo miedo de que me otra vez vuelva a tener el espíritu impuro, inmundo. Y Jesús le dice, él no puede nada contra ti si tú no quieres, Entonces aquí hay varios detalles que yo quiero que miremos hoy. Jesús ha venido para liberarnos totalmente.
Hay una realidad que es el mal y es el maligno, y sigue como legión. Pero ¿cuál es el miedo si estamos con Dios? Lo que le dice al final también, en el contexto ampliado que les digo, es si Él no quiere dejarlo entrar, no lo deja entrar. Antes había paganismo, antes había desconocimiento, pero ahorita somos bautizados. Ahora ustedes y yo somos templos del Espíritu. Lo que sí tenemos que estar con todos los días con Dios es pidiéndole que nos libre, como decimos en el Padre Nuestro, que nos libre del maligno. Y en eso está nuestra libertad humana de no abrir puertas, de no empezar a buscar lo misterioso, lo esotérico, lo raro. Antes todos nos asustábamos con esos ritos satánicos, pero créanme que hoy hay cosas peores y que por ignorancia la gente no sabe. Hay cosas de empezar a obrar el mal y desear el mal y empezar a unos a robar más y a robar más, es abrir puertas. Y otros desde los sentidos de darle a la vida todo lo que pide. La pornografía es una puerta abierta para Satanás, en todos los sentidos, en todos. Termina siendo un culto de apertura total. Yo sé que esto no suena, que esto a otros le pueda parecer como que no, estamos hablando de una realidad. Jesús hizo al ser humano en una estructura tan grande y tan bonita de cuerpo y alma, que el enemigo ni se podría acercar siempre y cuando él solo acecha y tienta. Pero si se le empieza a abrir la puerta, él entra y se queda plácidamente ahí y rebaja al ser humano a menos que un animal. ¿Saben qué clave tiene este evangelio? Que Jesús prefirió que se perdieran 2000 cerdos a que no se perdieran 2 de sus hijos. El ser humano, claro, los animales valen mucho y Dios los ha creado para el bien. Y eso es lo que Jesús trata de mostrarle a los judíos, como que pues, la indignidad de un animal y la impureza es el hombre más impuro muchas veces teniendo conciencia, conocimiento de las cosas que hace. Claro que ama a los animales, pero aquí, si vamos a hablar, el alma de un solo hijo de Dios, la vida del Espíritu, vale más que 2000 cerdos. Meditemos eso hoy. Y Dios hace lo que sea por liberar a sus hijos del mal y del maligno. Eso tiene que quedar claro. Pero necesita la libertad y la respuesta del ser humano. En este contexto actúa porque Jesús está ahí y quiere liberar y les da a ellos la oportunidad de que lo sigan. De hecho, lo manda a evangelizar y le dice que no tenga miedo siempre y cuando él no quiera, pues el enemigo no tendrá poder sobre él. Él acecha y el mal acecha, pero está en nosotros dejarlo entrar. He ahí una de las claves de hoy. La otra situación es, esta gente llega, ha tenido una pérdida grande de 2000 cerdos, se asustan un poco con Jesús y no lo dejan entrar y Jesús no hace fuerza a la libertad humana. Ellos en ese momento, claro, les pesa más la situación económica de estos animales y el miedo, no comprenden. Estamos en tierra de paganos. Esto no es una región, la que está diciendo hoy en el oriente, no son tan hebreos. Pues si tienen estos cerdos es porque son paganos. Y entonces le dicen a Jesús que se vaya. Y Jesús no hace fuerza contra la libertad del hombre. Y eso es para ustedes y para mí hoy. Dios está ahí. Espera que en la libertad lo invitemos. Y cuando lo invitamos tenemos la certeza, la presencia, la gracia de tener la capacidad de todos los días luchar contra las asechanzas del mal y del maligno. No vamos a satanizarlo todo, no. Es tan bonito que inclusive en esto que les decía ahorita, el enemigo no pudiera nada con nosotros porque estamos diseñados para ser hijos de Dios, templos del Espíritu. Pero cuando nos alejamos de Dios, cuando caminamos solo en nuestros criterios y vamos poniendo la confianza y nuestra fuerza en idolatrías, en seres que no son Dios, el único que puede darle sentido a la vida de nosotros es Dios por dentro. Nos ha diseñado y modelado para ser templos suyos, para vivir de su gracia, para ser redimidos porque ya lo fuimos por su Hijo. Él tiene poder, el espíritu inmundo se postra y no puede hacer nada, así quisiera, no puede, está maniatado. Está en nosotros no darle poder, abriendo puertas, generando contextos, situaciones que pueden hacer mucho daño. Empezando por los que hacen cultos espiritistas, por los que hacen un montón de invocaciones extrañas y empezando por este desenfreno que hay hoy en día, donde ténganlo por seguro, está más que la legión del enemigo del mal, que no puede nada contra Dios y se va contra sus hijos,
que están diseñados para ser protegidos por Dios, pero cuando uno no quiere, se abren puertas. Qué bueno hoy mirar toda esta situación. Esta realidad es muy profunda y muy grande. No se puede negar, es algo objetivo que existe el mal, pero hay una esperanza o más, hay una certeza. No puede nada contra Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si caminamos de la mano de Él, ¿por qué tendríamos que temer? No hay que temer. Pero no nos pongamos de curiosos y de ociosos, perdónenme la expresión, a abrir puertas, porque este espíritu del mal ya antes lo mostraban como una serpiente en el Génesis, y ahora en el Apocalipsis lo hablan como un dragón y con muchas cabezas. Esas cabezas vienen a ser los 7 pecados capitales. Ahí están en legión. Y esas cabezas se dividen en muchas más, caput, cabeza, por eso son capitales. Se dividen en un montón de actitudes que son situaciones donde el hombre le dice a Dios, no quiero, y cierra la bendición, cierra la gracia y cierra la protección. Por eso hoy pidámosle a Dios que tengamos esta certeza que le dice a Jesús a este Marcos de Josías al final: no tengas miedo, si no quieres, Él no podrá venir. Pues es decir, no querer es, mi voluntad está puesta en la voluntad de Dios. Es comprender que Jesús tiene, con una sola palabra, el enemigo tiene que huir. El león de la tribu de Judá, en términos bíblicos, vence, hace que se presenta como ese león rugiente que busca, que anda rondando a quien devorar. Pero como tenemos la conciencia dormida, somnolienta, porque el mundo de hoy pues ha ganado como una capacidad y una fuerza, aquello que de Dios como que está pasado de moda, decir que el mal, eso ya es como si uno estuviera loco. No, hay una realidad, claro, hay enfermedades psiquiátricas y la ciencia nos muestra cómo se combaten. Desde la psicología se arreglan pues todo el desorden de la estructura de la personalidad humana y se pueden mirar muchas cosas, pero hay realidades más profundas que son daño para el espíritu y que están ahí y que solo en Dios podemos curarnos. Por eso aquí hay unas realidades grandísimas. 2 que son liberados, 2 que vuelven a la vida y a la paz, 2 que cuando vienen a sus cabales retoman su conciencia, su voluntad y su libertad. No nos dejemos esclavizar, porque sí, puede que para que haya una posición completa es difícil, pero se va llegando y Él instiga y viene instigaciones y se va ganando cada vez más terreno el espíritu del mal, y lo que empezó siendo alguien que no quería caminar en Dios, viene la ira, después viene la soberbia, viene la rabia, en algún momento viene el sentido de la venganza y de querer matar, después viene la lujuria, y en la lujuria todas las perversiones que quieran del mundo de los sentidos. Y eso es paz, y eso es ser humano según los criterios de Dios. No, Dios vino para que fuéramos libres, y Él es el primero que respeta esa libertad. Si lo dejamos entrar, ténganlo por seguro que Él nos da esta sanación y esta gracia que ha venido a traer la liberación total de los hijos de Dios. Por eso hoy dejemos entrar a Dios, no seamos como estos que se asustaron con Jesús y le dijeron que no entrara. Él no hace fuerza a la libertad del hombre, pero con Él todo lo podemos. Con Él podemos reaccionar a todo lo que pueda venir. Qué bueno que hoy comprendamos que Él tiene la gracia de liberarnos de lo que sean ataduras. Si en el mundo de hoy aparecen como muchas cosas como tentación, que parecen como legión para querer como derribarnos, entristecernos, anclarnos, esclavizarnos, decirnos que lo de Dios no cuenta, que no vale la pena ser buenos, que hay que ser como dice el mundo, con otros criterios, pues hagamos un esfuerzo hoy, digámosle a Dios que queremos caminar en su gracia, que queremos ser siempre liberados por Él, con todo su poder, con toda su fuerza. Es muy bonito constatar que estos espíritus del mal sí que reconocen a Jesús. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida? Para el bien. Estos porque saben quién los vence, porque saben a quién rechazaron ellos. Que nosotros no caminemos en estos senderos amplios del rechazo de Dios, sino que entremos en este contexto por la puerta estrecha, es decir, por la voluntad de Dios, a vivir bien, con la paz que da el encuentro con Dios, con la liberación total que nos ofrece todos los días, que podamos ser libres con la gracia y el amor de Jesucristo. Amén.
Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque en esta palabra nos das esperanza. Nos enseñas que tú tienes, con una palabra tuya, cualquier instigación, cualquier poder del maligno queda derrotado. Enséñanos, Hijo de Dios, a confiar y a buscarte, a abrir nuestro corazón y nuestra libertad para ti. Que si hemos sido como aquellos que te rechazaron por la muerte de estos 2000 cerdos, en este caso nosotros te hemos rechazado por nuestros criterios, porque decimos que después nos convertimos, porque decimos que te seguimos, pero resulta que estamos anclados en odios, en rencores, en lujuria, en soberbia, en prepotencia. Señor Jesús, da una palabra, libéranos hoy. Sabemos que el enemigo está como león rugiente, está como legión, y más que legión hoy, con un montón de insinuaciones y de esclavitudes. Señor, danos el discernimiento y la capacidad de cerrar puertas al enemigo y abrirlas totalmente a ti. Que si hemos caminado en contra tuya, hoy podamos ser liberados, porque te invitamos y te decimos: eres el Señor de nuestra vida, eres el Hijo de Dios, nuestro Dios y Salvador. No permitas, Señor, que nos separemos de ti, no permitas que nos dobleguemos ante las acechanzas del maligno. Libéranos de toda la instigación y que tengamos el discernimiento del Espíritu para saber dónde estás tú, que eres el sumo bien, y para rechazar totalmente el mal. Amén. Cuarto momento, la acción. Ustedes y yo sabemos qué es lo que se presenta en nuestra vida como acechanzas, como tentaciones, como esclavitudes. Nuestra historia personal, seguramente Dios nos ha dado muchas veces el discernimiento para saber: esto está mal, y lamentablemente en algún momento de mi vida abrí ciertas puertas. Créanme que hoy que es la presencia de Dios, es el presente, el eterno presente. Dios está con nosotros. Si lo invitamos a la vida, Él mismo nos va liberando de cadenas, de situaciones. ¿De qué le pedimos hoy al Señor que nos libere? De muchas circunstancias. Pidámosle al Espíritu Santo, que esa sea nuestra acción también, que nos dé el discernimiento de los espíritus, que nos ayude a reconocer dónde está el bien y dónde está el mal, que nos ayude a cerrar todo aquello que pudo haber sido como una falsa propuesta que parecía muy bonita para nuestra vida, pero traía amargura y traía división y nos alejaba del camino y del proyecto de Dios. Caminemos hoy en la presencia de Dios. No nos dejemos engañar. Una palabra de Jesús, su presencia y su gracia, hace que el enemigo tiemble y que tenga que huir, porque está vencido. En la cruz ha sido vencido el enemigo. Desde siempre ha estado vencido, pero ya con el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, ustedes y yo hemos pasado a tener toda una protección, una gracia. Estamos diseñados para ser de Dios. No nos apartemos de Él, de su gracia, de su presencia y de su misericordia. Amén. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.